comerciante con artículos de mercería, y era un hombre astuto en el sentido de que, siendo judío, él decidió adoptar el checo. Entonces Hermann Kafka, de hecho, en los rótulos de sus tiendas ponía los nombres en checo, ¿sí? Siendo el uso común los nombres solo en alemán, ya estando en Praga, o bilingües, ¿no? O sea, se puede decir que había ahí ciertos rasgos del patriotismo checo. Incluso ponía él su nombre en checo. Hermann es Hermann, con la R con ganchito, la letra más temida del checo. Y resulta que había judíos quienes decidieron adoptar un apellido checo. ¿Sí? Esta práctica nos suena de la época colonial también, ¿verdad? ¿Sí? Entonces adoptaron este apellido, que es la transcripción fonética del nombre de un ave. Yo juraba que era urraca. Él no es urraca. Espero que entre nosotros esté un ornitólogo aficionado a ornitología, porque el diccionario dice grajía. Grajía en latín coloeus monedula, ¿sí? Es como un pequeño zanate. Entonces de ahí la etimología de Kafka, y podemos hacer muchas asociaciones, ¿no?, a partir de esta estrategia. Entonces el padre de Kafka, pues en ese sentido, era un hombre muy astuto, ¿sí? La madre de Kafka provenía de una familia establecida cerca de Praga, al este de Praga, y ella se llamaba Julie Lev, L o con diéresis W. De hecho, este apellido es muy connotado, ¿no?, en el barrio judío, porque también el famoso Rabbi Lev, quien le insufló la vida al Goblin, bueno, era el portador de ese apellido. Julie, la madre de Kafka, provenía de una familia pudiente. Entonces así se unió, pues, un padre astuto, claro, un padre, podemos decir, severo, pero ese perfil es muy común en las latitudes centroeuropeas. Por eso, y no en vano, de ahí surgió Freud, etc. Entonces yo personalmente creo que a partir de las cartas a Kafka, etc., ya era un esquema bastante común, ¿no? Y bueno, por último, me gustaría ahondar también, bueno, más bien preguntarnos qué hubiese pasado si Kafka no hubiese fallecido en 1924. ¿Sí? El destino de la familia de Kafka ha sido, pues, profundamente marcado, pues, por la barbarie llamada el nazismo, el totalitarismo nazi. No, sus tres hermanas fallecieron en los campos de concentración. Eli en 1942, Vali también en el 42, y finalmente Otto en Auschwitz en 1943. Además, en los campos de concentración perdieron la vida tres sobrinos de Eli, ¿no? Entonces de Kafka. Estamos hablando entonces de 7 personas. Los padres de Kafka fallecieron antes del ascenso de Hitler. La madre, el padre en 1931, la madre en 1935. Y bueno, cuando visiten el barrio judío de Kafka, porque no ha sido destruido, o sea, el llamado saneamiento no absorbió afortunadamente el barrio judío en su totalidad, les recomiendo que visiten una de las sinagogas que se llama Pinkas. En esa sinagoga se realizó un proyecto auspiciado por la UNESCO, que consiste en que sus paredes, o sea, las paredes de la nave de la sinagoga, recibieron las inscripciones de
los nombres de las 75.000 víctimas del Holocausto entre la población judía de Checoslovaquia, lo cual es impactante. Es impactante enfrentarse a esas inscripciones. Viene en un color, viene en combinación de 3 colores: negro, rojo y dorado, ¿no? En un color los nombres, en otro color los apellidos, y en el tercer color, entre paréntesis, pues el periodo vital, ¿no? También les insistiría en indagar en la estética tan especial de Kafka, ¿no? O sea, ese minimalismo, ¿no? O sea, Kafka como el precursor del minimalismo literario, ¿no? O sea, Claudia, yo no soy la persona indicada, pero Claudia nos podrá informar sobre ese minimalismo literario de Kafka, ¿no? O sea, después yo intuyo o quiero equipararlo con el minimalismo, exquisito minimalismo literario de Juan Rulfo, ¿no? O sea, siento ahí esa paralela, ¿no? Y bueno, y además Kafka encaminó el modernismo radical. ¿Sí? Kafka sería análogo, bueno, lo que Kafka fue en la literatura en cuanto al modernismo radical, lo sería Leos Janáček en la música, su contemporáneo. Y la última pincelada tendrá que ver con el amigo de Kafka, Max Brod, y los llamados testamentos traicionados de Milan Kundera. Como es sabido, Max Brod salvó, yo diría entre ciertas comillas, y no escatimaría en comillas, o sea, técnicamente salvó la obra de Kafka, ¿sí? Pero Max Brod, siendo amigo íntimo, amigo desde la niñez de Kafka, ¿sí? Se tomó ciertas licencias indebidas. Max Brod tenía la intención de interferir en la obra de Kafka. Bueno, por lo menos puedo hablar, por ejemplo, de los diarios, y simplemente borrar ciertos pasajes o frases que él no quería que mancharan la pulcritud, ¿no? De su amigo. Sobre todo eran las frases de índole erótica, ¿no? O sea, prácticamente Max Brod quería presentar a Kafka pues, como una especie del santo, ¿no? Todo esto lo criticas, diría yo, sin piedad, Milan Kundera en los testamentos traicionados, ¿no? Él abiertamente contrapone la mediocridad literaria de Max Brod, porque Max Brod también tenía aspiraciones literarias, escribía obras de teatro, Kafka era su lector, pero jamás logró, digamos, bueno, estaba a la sombra de su amigo. Entonces, en ese sentido, Kundera es despiadado. Max Brod publicó una biografía de Kafka en 1954. Max Brod era una persona muy activa a nivel del círculo praguense, o sea, Pragische Kreis, no confundir con el círculo lingüístico. Y Max Brod se dedicó también a la labor, por ejemplo, de la traducción de los libretos de las óperas checas al alemán para poder acercar estas óperas, esta producción al público alemán, ¿no? En la ópera de Berlín, en la ópera de Viena. Así tradujo los libretos, por ejemplo, de Leos Janáček, de la Sofía Astuta, y Kafka era quien leía las traducciones del checo al alemán de los libretos. ¿Sí? Más allá, hablando de Kafka y la música, Kafka
no toleraba el ruido, en otras palabras, ¿sí? De ahí Kafka buscaba los refugios y la casita en el callejón de oro, etc. Entonces, básicamente, yo creo que serían algunas de las que, perdón, todavía voy a mencionar aquí dos citas, retomando el tema de Milena Jesenska. Entonces, Milena Jesenska era compañera sentimental de Kafka aproximadamente de 1919 a 1920, quizás 21, se desdibuja, pero siempre había una relación entre ellos. Jesenska escribió un obituario que se publicó el día 3 de junio de 1924 en el periódico Narodní listy, diciendo: era tímido, retraído, suave y amable, visionario, demasiado sabio para vivir, demasiado débil para luchar, de los que se someten al vencedor y acaban por avergonzarlo. Muchas gracias por su atención. Otro de los convocados a nuestra retroalimentación fue Claro Moreno, quien ya lo verán en la exposición que se inaugura el 6 de julio, quien nos señaló que era muy importante abordar la representación gráfica de Kafka desde la perspectiva queer. Ya verán la magnífica exposición que tendremos en la Galería de la Fábrica de Salvo. Al final repartiremos volantes para que se lleven los recordatorios de la fecha y la dirección del lugar para que acuden a este homenaje. Ahora vamos a pasar la palabra a Ricardo, que nos hablará del impacto de las obras de Kafka en la filosofía. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, a mí me gustaría justamente hacer un panorama amplio de cómo es que la obra de Kafka impactó en la filosofía, pero eso tomaría mínimamente un seminario completo de un semestre, y aún así habría quizá cosas por pensar, ¿no? Por mencionar algunos de los filósofos del siglo XX a los cuales impacta su obra. Podemos hablar más de filósofos, de pensadores, y ahorita aclaro un poco algunos matices al respecto. Podríamos hablar justamente de Elias Canetti, de Deleuze y Guattari, de María Zambrano, de Jacques Derrida, de Giorgio Agamben, y la lista podría simplemente seguir y seguir, ¿no? George Steiner, etc. Y bueno, yo en realidad me voy a concentrar en algunas interpretaciones. Particularmente voy a empezar por una que en realidad no considero muy afortunada. María Zambrano, no sé si ustedes la conozcan, es esta filósofa española que nace en Málaga y que tiene en su trabajo una propuesta que se encuentra a caballo entre la filosofía y la literatura, que se llama la razón poética. Y María Zambrano dedicó a Kafka algunos de los pasajes de un par de sus libros, uno que se llama en específico El sueño creador y otro que se llama La confesión de género literario. Y tengo que decir, a pesar de que me gusta mucho la forma de escritura y el pensamiento de Zambrano, que creo que no le hace mucho justicia al pensamiento de Kafka o a cómo es que Kafka puede impactar la filosofía. De entrada, tengamos en cuenta que filosofía y literatura comparten el mismo mecanismo de expresión, que es la escritura. Entonces, básicamente, filósofos y escritores hacen las mismas cosas. Y hay momentos en los cuales, por ejemplo, si encontramos un ensayo literario, a veces se lo puede haber escrito una filósofa, lo puede haber escrito una escritora o otro tipo de figuras que están alrededor de él. Y traigo esto en cuenta porque podemos pensar que siempre habría solamente una dimensión abstracta en la aproximación filosófica y que entonces la literatura está únicamente destinada a elaborar ficciones, a construir narrativas, a construir mundos paralelos, a construir toda esta dimensión fantasiosa de la literatura. Pero la literatura no solamente hace eso, la literatura no solamente crea ficción, la literatura también está dispuesta a pensar y a construir el mundo tanto o más que la filosofía misma. Entonces ahí tenemos un gran problema porque
podríamos preguntarnos ese tipo de cuestiones. ¿Quién tendría potestad sobre cuál? La literatura sobre la filosofía sobre la literatura, y qué ocurre en estos territorios donde los géneros se ven incluso demasiado hibridados. Y lo digo porque se suele pensar en Kafka solamente como un escritor literario. Consideramos sus novelas, consideramos sus cuentos, sus aforismos, de los cuales vamos a escuchar ahorita más adelante, pero también están sus diarios. Y en sus diarios hay reflexiones profundas, no solamente sobre sí, sobre la escritura misma como acontecimiento, sino sobre la vida misma. Entonces podemos decir que en la diarística de la obra literaria de Kafka hay también un ejercicio de pensar. Y bueno, aquí entran otro tipo de preguntas que las pongo muy al margen, como las que hace Michel Foucault en qué es un autor, ¿no? Este filósofo francés, donde podemos decir que empieza y termina la obra de un escritor. ¿Qué sí es obra? Aquello que está publicado, aquello que está gestionado por sus diferentes herederos oficiales, aquello que está en sus correspondencias, las correspondencias autorizadas, qué pasa con las que no, pero ¿dónde podríamos detener los límites de esa autoría? Eso es lo que se pregunta Michel Foucault en qué es un autor, y lo pienso también considerando la obra de Kafka, sobre todo porque de repente llegaba a escribir en lugares un poco inusitados, ¿no? Además de que tiene sus diarios pues, bastante bien organizados, pero bueno, eso también lo traigo en cuenta porque ocurre, por ejemplo, con un autor que va a comentar a Kafka también, que es Walter Benjamin. Walter Benjamin se queda sin papel cuando está huyendo justamente del terrorismo nazi, ¿no? Y Walter Benjamin escribe muchas de sus ideas filosóficas, en las cuales también le interesa la literatura como problema, en los márgenes del papel periódico. Eso es obra literaria, eso es obra filosófica. Lo digo justamente como para abrir y ahondar en una suerte de cuestiones que nos hacen ver que los límites no siempre son claros, ¿no? Y aquí hay una cosa importantísima. Creo que Kafka, en todos los diferentes formatos en los que llegó a escribir, dejó una huella muy profunda de todas sus inquietudes, entre las cuales el mero acto de escribir era justamente una de sus principales obsesiones. Es de lo que más suele escribir en sus diarios. Y esto también tiene que ver con una lectura que hace este otro filósofo francés que se llama Maurice Blanchot, que no sé si lo conozcan. Él tiene un texto que se llama De Kafka, que pueden encontrar en los breviarios del Fondo de Cultura Económica. Se los recomiendo muy ampliamente, porque ahí Blanchot explora una cosa que en realidad no se juega tanto con Kafka como el sujeto biográfico que se puede encontrar en las obras literarias, o en los estudios literarios más bien, ¿no? Donde se trata de hacer un perfil de quién es el personaje Franz Kafka, sino de qué es lo que significa la escritura misma como acontecimiento. Kafka estaba dedicado en su adultez en general a los negocios de su padre y a su trabajo como burócrata. Entonces no tenía tiempo para escribir, y no obstante escuchaba todo tipo de historias todo el tiempo, estaba expuesto a las historias de la gente, pero escribía en las madrugadas, o sea, dormía muy poco, dormía muy mal. Era vegetariano, también comía muy mal y comía muy poco. Y también, bueno, sí tomaba leche, pero tomaba la leche bronca, que es justamente donde se le desarrolla la tuberculosis y es lo que lo termina pues matando muy prematuramente. Pero esta cuestión de pensar a Kafka como un sujeto débil son como imágenes o retratos que podemos encontrar en las obras comentadas de diferentes tipos de figuras. Pienso en Mark Robert, que es una psicoanalista que tiene un libro que se llama Franz Kafka o la soledad, que en realidad es un libro muy bello, pero nos deja a Kafka retratado como un sujeto muy melancólico, básicamente como un amante pues triste, ¿no? Un amante incompleto porque no pudo casarse, porque no tuvo hijos, como alguien que no se sintió por entero pues bien acogido por su familia, que no se pudo encontrar reconocido por sus padres, porque de alguna u otra forma, si ya leyeron la carta al padre, saben que Franz Kafka le regresa en esta carta a su padre una serie de listas de los reproches que nunca le hizo en vida, pero que le hacen ver que siempre se sintió como una suerte de figura inferior. Y ese es más o menos el tipo de perfil que construye Mark Robert cuando hace este retrato en este libro de Franz Kafka o la soledad, y que insisto que es muy bello. Pero creo que lo que pierde de vista Mark Robert es que Franz Kafka tenía un sentido del humor muy ágil, era una persona bastante divertida con sus amigos,
Y algo que no suelen comentar siempre es que frente a esta imagen que tenemos de Joseph K., que es el protagonista del proceso, que parece ser este hombre ya propiamente urbano del siglo XX, habitando las urbes, y que se encuentra alienado, ¿no?, de alguna forma en su trabajo, pero al mismo tiempo por la burocratización, perseguido por el Estado. Y esa es más o menos también la lectura que hace María Zambrano de Franz Kafka, como alguien que confiesa esa soledad y esa alienación en la vida moderna. Creo que se puede descolocar cuando nos damos cuenta que Franz Kafka solía leer justamente con Max Brod, su amigo, grandes pasajes del proceso mientras se estaban matando de la risa de las cosas que les estaban sucediendo a los personajes. Y si ustedes han tenido la experiencia de leer esa novela, en realidad genera esta suerte de tensiones y esas suertes de altos contrastes entre las emociones que están ocurriendo en la trama, porque por un momento parece que cualquier tipo de figura menor, una secretaria, alguien portero, alguien de intendencia le puede ayudar y de alguna forma lo suele sacar de algún tipo de situación, pero lo lleva de nueva cuenta frente a otra autoridad. Pero en medio de todo eso ocurre todo tipo de absurdos que son literalmente para jalarse los pelos y para botarse de la risa. Y creo que esa tensión entre un ámbito que por un lado puede ser opresivo y las mismas pinceladas de la escritura de Kafka, que a mí me parecen como bastante cercanas al expresionismo en su carácter como modernista, aunque creo que Kafka no estaba siguiendo modas, sino en todo caso a lo mejor sus propias inquietudes, hacen esta suerte de tensiones muy específicas. No es un autor por entero trágico y tampoco es que solamente sean acontecimientos propiamente cómicos, pero sí permiten esta suerte de tensión que sostiene la trama de una u otra escena y que de alguna forma dejan ver su constante humor negro. Y justamente con esta idea del humor negro es con quienes autores como Gilles Deleuze y Félix Guattari, que a lo mejor también los conocen, que son estos filósofos franceses que son más o menos famosos y cada vez más en la Facultad de Filosofía y Letras llevan teniendo una suerte de imperio y parece que lo único que se lee desde hace 20 años en filosofía, y es maravilloso, pero al mismo tiempo luego se vuelve un poco monótono. Tienen un libro maravilloso que se llama Kafka por una literatura menor, de 1975, perdón. Pero es un libro que ellos hacen después del 68. Estos dos autores, estos dos filósofos, vienen de tradiciones un poco distintas. Por un lado, Gilles Deleuze es un filósofo que suele trabajar monografías sobre Spinoza, sobre Kant, sobre Nietzsche, sobre Hume, y había explorado justamente la filosofía de la diferencia como una suerte de apuesta del pensamiento contemporáneo para tratar de desestabilizar la dialéctica de la filosofía como historicista del siglo XIX, en específico del idealismo alemán de Hegel. Pero bueno, en realidad lo que ocurre es que Deleuze es este filósofo súper clavado, súper académico y en realidad totalmente dedicado a su trabajo filosófico. Era alguien que en realidad no le gustaba estar dando conferencias, no le gustaba viajar, no le gustaba ir a congresos, no le gustaba discutir, le gustaba estar estudiando y escribiendo. Conoce a Félix Guattari, que básicamente es un militante que se la pasa en los movimientos obreros, en los movimientos de feministas, en movimientos estudiantiles, en movimientos antipsiquiátricos, y entre finales de los 60, 69 y 71, planean escribir un libro que se publica en el 72 que se llama El Antiedipo, y es un libro que estaba inspirado principalmente en ideas de Freud y de Marx para criticar el modelo familiarista. ¿Y esto qué tiene que ver con Kafka? Que justamente el siguiente libro que escriben juntos, este que se llama Kafka por una literatura menor, van a utilizar la obra de Kafka para mostrar que en realidad Kafka no era un fracasado como se puede leer muchas veces. Incluso como él mismo trató de dar testimonio en esta suerte como de autocompasión que se tiene en la Carta al Padre, y en la cual de alguna forma tiene como todo tipo de estrategias argumentales que pueden ser como interesantes a pensar. Por un lado, reconoce que su padre era un hombre alto, voluminoso, fuerte, y Franz Kafka era un hombre delgado, menudo, en realidad siempre se sintió como un flacucho.
pero y al mismo tiempo su padre quería que fuera pues una suerte como de hombre atlético, mientras que él sentía mayor afinidad con su madre, con Julie, porque su madre le ponía literatura, le acercaba a la literatura, a la música. Hay una novela de Saavedra de Cristo que se llama El Daño, que se los recomiendo mucho, que habla justamente, hay dos personajes que son Franz Kafka y su madre, que habla de su infancia, de su adolescencia y de su relación, y de cómo Kafka se sentía limitado por su madre y por sus hermanas, pero en última instancia nunca quiso hacer lo que quería hacer su padre, porque su padre quería que fuera un comerciante como él, y en cambio Kafka lo que quería ser escritor. Su padre quería que se casara, y Kafka no se quería casar. Kafka tenía novias, pero normalmente con sus novias era básicamente como una cosa medio mañosa, no era como de, a ver, vamos a ser novios, pero solo hay que escribirnos, ¿no? Tú me mandas cartas, yo te mando cartas, pero nunca nos vemos. Entonces es una forma muy extraña de pervertir las relaciones, porque no le interesa la vida conyugal en el sentido de una relación tradicionalista, le interesa una vida mucho más espiritual y cultural, dada en términos de la escritura como eje de articulación, que es lo que sostiene con Feliz, ¿no? Que en realidad cuando él llega a acercarse a ella, de alguna forma también es como para decepcionarla y para tratar de hacer que ella rompa el compromiso en el cual estaban situados y que un matrimonio no arruine su mayor relación o con aquello que más le importa en la vida, que es esa escritura nocturna. O sea, Franz Kafka es alguien que no se quiere casar en realidad, que coquetea con la idea de cumplir las expectativas de la madre, las expectativas del padre, las expectativas de la sociedad judía, este escenario paraguense al cual él pertenece, que tiene cierto asimilacionismo a la cultura alemana, pero que al mismo tiempo involucra toda una suerte de complejos sociales en los cuales Franz Kafka está atrapado. Y si ha leído la carta al padre, él da cuenta de eso también. Bueno, lo que encuentran Deleuze y Guattari en Kafka es que Kafka hace de la escritura un mecanismo de resistencia al matrimonio, al cumplimiento a los padres, al Estado e incluso en general a las formas habituales de la forma burguesa de vivir. En ese sentido podemos pensar en Kafka como una suerte de artista respecto de los modos de vivir, ¿no? ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, esa sería una aproximación muy interesante porque de hecho a partir de Kafka ellos van a pensar la literatura como un dispositivo, como un artefacto que permite resistir a las formas de dominio sobre nuestras formas de habitar, ¿no? Y esa me parece que es una postura bastante interesante. La de este otro filósofo que se llama Maurice Blanchot se aproxima en parte, porque lo que quiere decir Maurice Blanchot en este texto que se llama De Kafka a Kafka es principalmente que Kafka lo que le interesa es alejarse de la identidad, que todas estas cosas, tengan en cuenta que ahora en la actualidad la figura de Franz Kafka se la disputan por lo menos tres grandes dominios identitarios, ¿no? Lo checo, lo judío y lo alemán, porque Kafka escribe sus obras literarias mayormente en alemán. Bueno, y antes de que me vaya de aquí, de esta disputa identitaria, que Kafka lo tiene bastante tenso, por cierto, y frente a la cual en realidad no quiere orientarse solamente hacia alguna, porque ama la literatura alemana, hay cierta música, también tiene una relación muy estrecha con la cultura checa, como lo ha explicado Irena, y de alguna forma con la tradición judía también tiene relaciones muy tensas. No es alguien que haya sido educado de forma muy religiosa, porque su padre casi nunca lo llevaba a la sinagoga, porque su padre tampoco iba mucho, estaba casi medio asimilado culturalmente a cierto catolicismo su padre, porque era algo que se jugaba aspiracionalmente en términos de clases sociales, pero Kafka admiraba mucho la mística judía, que él encuentra principalmente en su relación con un amigo que tiene, que es un actor que se llama Lowy, que es un actor básicamente de estos actores que circulan casi dando pues espectáculos nómadas y que aparte suelen trabajar con un teatro un poco oscuro y al mismo tiempo como de un impacto emocional muy fuerte, que es justamente lo que atrae particularmente a Kafka. O sea, su relación con el judaísmo no es propiamente con la sociedad judía asentada en las altas sociedades de Praga.
Es en todo caso lo que a él le interesa, está mucho más cercano a esta mística y al arte propio de los guetos, ¿no? Pero bueno, Deleuze y Guattari, antes de que me salga de nuevo a Blanchot, van a decir que el alemán con el que escribe Kafka no es el alemán de Goethe o el alemán de Hegel o el alemán en general de las grandes figuras culturales del Alemania que se está formando hacia finales del siglo XIX y principios del XX ya como una unidad territorial y cultural, sino que más bien deja ver todos estos atropellos que son los de un alemán que está hablado por alguien que no está educado en la hegemonía del alemán. Lo voy a poner con ejemplos locales, un poco anacrónicos, para que entendamos qué es lo que están diciendo Deleuze y Guattari sobre Kafka. Dirían que Kafka hablaría algo así como un español, como el que hablarían las personas que vienen de pueblos originarios en la Ciudad de México, y que el español es una lengua adoptada, o sea, es hacer dentro de la lengua mayor una lengua menor, una lengua que da cobijo a una comunidad que de alguna forma está siendo excluida, perseguida, diluida, y a la cual se le exige constantemente su asimilacionismo, que sea borrada incluso dentro de la lengua. Y lo que van a celebrar en parte de Deleuze y Guattari de que escriban alemán es que va a agujerear el alemán mayor. Va a hacer que en el alemán entre justamente potenciales que estarían solamente en las otras lenguas de las cuales, o en las otras identidades o alimentaciones culturales de las cuales Kafka va a beber, y la van a empezar a hacer circular, haciendo que el alemán hegemónico tartamudee. Y eso es lo que ellos piensan como una literatura menor, ¿no? Que es más o menos lo mismo que vemos que ocurre, por ejemplo, en el horizonte de los chicanos en Estados Unidos, ¿no? Porque los chicanos los discriminamos mucho los mexicanos, ¿no? Les decimos que son gringos, que están agringados, pero acá también los critican mucho los gringos, les dicen que básicamente son mexicanos y de alguna forma están en una extranjería perpetua, en una lengua que no tiene un territorio fijo, sino su propia diáspora y dispersión. Y es lo que van a considerar que hace Kafka con su obra. Y bueno, esto que decía hace un momentito Ricardo, para no extenderme demasiado y ya para con esto cerrar, el impacto de Kafka no ha terminado. En el siglo XXI, Paul B. Preciado, que es un filósofo español, que ahora es una figura importante del pensamiento queer, del pensamiento trans, escribió hace más o menos 5 años una conferencia que se llama Yo soy el monstruo que os habla, que pueden encontrar en Anagrama, ya que estamos haciendo aquí comerciales gratis. En esta conferencia, Paul B. Preciado se va a servir de Pedro el Rojo, que es justamente el personaje principal del que nos comentaba hace rato Mariano, ¿sí? Sobre el informe sobre una academia. Y lo que nos dice el Preciado un poco es que él, como un hombre trans que vivió como una mujer, que fue formada como una mujer católica cuando fue niña, después se identificó como una lesbiana inmigrante en Estados Unidos o en Francia o en otros lugares, finalmente tuvo que entrar a la academia y aprender el lenguaje de la academia y también el lenguaje de los psicoanalistas, un poco como hace Pedro el Rojo. O sea, tiene que aprender primero el lenguaje del amo para después expresar allí el lugar del destierro al cual lo han soltado. Y es un ejercicio pues, bastante interesante de reflexión, porque nos va a decir que al mismo tiempo el hombre trans que él es, al momento en el que llega a hacer esa conferencia, hace un símil de la escena que hace Pedro el Rojo cuando va y hablando la lengua del amo, les cuenta todas sus diferencias y cómo en este acto de civilización que involucra el pensamiento universitario, académico, la alta cultura, finalmente también hay uno de los rasgos más importantes de lo que nos ha mostrado la literatura kafkiana, que es justamente la alienación, ¿no? Y por eso yo creo que en lugar de pensar solamente en Kafka como un perfil biograficista, también hay que pensar en Kafka como un dispositivo de alteridad, un dispositivo que te puede llevar a hacer experiencia de cómo encontrarte como en los muchos personajes que nos muestran, como Josefina, la ratona cantora en este pueblo, ¿no? que en realidad como que no canta, pero canta, ¿no? O como Pedro el Rojo, que está encerrado y se vuelve alcohólico y finalmente puede dar cuenta a partir de la lengua del amo de su dolor, o
o como los muchos otros personajes que nos va a presentar en su literatura, y pensar en Kafka como este dispositivo de alienación, pero una alienación que de alguna forma nos permite explorar desde las potencias de la literatura, el arte y la escritura justo como una destinaerancia, ¿no? Como un destino a estar errando y a construir y a no abandonarlo en aras de una vida burguesa marcada por el Estado y el familiarismo. Eso es lo en la introducción de Pepe, el contexto de cambio de siglo de nuestro escritor. Irene nos habló, nos llevó a Praga, esta ciudad donde él crece, se desarrolla. Nos hablaste de la disidencia de Kafka. Ahora que nos informas del alemán en el que él escribía, era un disidente, ¿no? Era poner la periferia en el centro, lo logró muy bien. Ahora vamos a escuchar sobre los aforismos de Kafka con Claudia Cabrera, a quien le damos la bienvenida. Te agradecemos mucho que nos traigas a cuento tu libro, como nos informaste, lo hemos comentado en este auditorio, ya está agotado, probablemente esté en esta biblioteca, entonces podremos venir a leerlo en la edición de tu traducción. Es muy importante porque se le da poco valor a las personas que traducen las obras. Hoy tenemos el lujo de conocerte y escuchar tu intervención. Muchas gracias. Yo les quiero contar específicamente de este libro, Los aforismos de Zürau, que Franz Kafka escribió entre septiembre de 1917 y febrero-abril de 1918. Consta de 109 aforismos, más 8. Él hizo una primera versión de esos aforismos en unos cuadernos que luego transcribió a hojas sueltas. Y en esas hojas sueltas añadió 8 aforismos que no estaban en el primer cuaderno. Y en esta edición esta se respeta. Por ejemplo, aquí tiene el primer aforismo que estaba en el cuaderno, luego hay una línea y pone el segundo aforismo que recién existió en esta transcripción que hizo. Estos aforismos se publicaron por primera vez en 1931 en la editorial Kim Hoya y Rich, basada en la selección que hizo Max Brod, no solo de los aforismos, sino de muchos, bueno, de casi todos los textos de Kafka. Y Max Brod le dio un título que en realidad poco tiene que ver con el estilo de Kafka e incluso con el contenido, que se llama Consideraciones sobre el pecado, el dolor, la esperanza y el camino verdadero, que tiene un patetismo muy ajeno a Kafka. Y se publicó en una antología de escritos póstumos. Cuando escribió estos aforismos, Kafka estaba viviendo en Zürau, precisamente una pequeña provincia de Bohemia, en donde permaneció 8 meses. En principio iban a ser solo de 8 a 10 días, en casa de su hermana Otla, que ya mencionó también Elena, que era su hermana menor, su hermana favorita, con la que tenía una relación muy, muy cercana. Y se fue a refugiar ahí después de que tuvo ya un acceso fuerte de tuberculosis. Un mes antes se le declaró ya abiertamente la tuberculosis que acabaría por matarlo en un vómito de sangre nocturno. Y entonces él pues prácticamente escapó del mundo. Para la estancia en Zürau fue un alivio y una liberación, y esto lo conecto con lo que dijo Pitláhuac, porque esa estadía en la provincia fue lo que le permitió escapar de los compromisos familiares, afectivos, le siguió dando más vueltas a su compromiso con Felix de Bauer. Después también le permitió alejarse de estos padres, sobre todo el padre tan opresivo, e incluso del trabajo de la oficina, aunque él ya estaba con una pensión por enfermedad, pero esto fue también el distanciamiento absoluto de su vida normal, del tormento que le representaba la vida normal.
porque Zürau era una pequeña aldea en un paisaje entre colinas, entre bosques y prados, es decir, absolutamente bucólico y tranquilo. Todo estaba reducido al mínimo, lo cual era muy afín a la propia naturaleza de Kafka, y que a pesar de que él no fue con la intención de producir literatura, de escribir literatura, al final acabó siendo muy benéfico para la escritura de los aforismos de Zürau, así llamados pues por el lugar. Contribuyó también a esto que la enfermedad, a pesar de que fue lo que lo llevó a Zürau, en esos meses que estuvo ahí no lo molesta, como que los síntomas se atenuaron por completo, y le escribe en una carta a un amigo incluso: nunca me he sentido mejor en lo que a salud se refiere. Por otro lado, había pues muy poca gente, era un pueblo pequeño, y había muchos animales domésticos como cabras, gallinas, vacas, qué sé yo, perros, animales silvestres, y por otro lado hubo algo muy peculiar, que fue una plaga de ratas que en algún momento le resultó una gran pesadilla, pero por otro lado lo inspiró a escribir 2 relatos: La guarida y Josefina la cantante, o El pueblo de los ratones. Josefina la rata cantora, que mencionó también Huitláhuac. Y fue en esta situación excepcional donde su campo de acción se veía reducido a lo mínimo, para usar un término de Kafka, a lo indudable que le es intrínseco. Y aquí, en esta situación excepcional, fue que él experimentó con una nueva forma literaria, que fueron pues estos aforismos que resultan únicos en el corpus de su obra. Únicos también y nuevos en su forma, porque él siempre había escrito en cuadernos de escuela. En cambio, los aforismos están escritos en hojas sueltas, hojas pequeñas de 14.5 por 11.5 centímetros, cada una de las cuales contiene, con raras excepciones que ya mencioné, que es cuando aparece un aforismo, una línea y abajo otro, excepto estos 8 aforismos, son en cada página contiene un único fragmento numerado. Kafka nunca mencionó la intención de publicar estos textos. Sin embargo, la forma del manuscrito prácticamente sugiere un libro. Ya está formado el libro como él lo hubiera querido ver. Un aforismo rodeado por un espacio vacío. Como ya mencioné, el título estaba ausente de estos textos. Era el legajo de hojas, pero no tenía un título. Este se lo fue a zorrajar posteriormente y de manera póstuma Max Brod. Y bueno, estamos hablando todo el tiempo de aforismos. Sin embargo, por su forma, en rigor, solamente unos pocos de estos textos, de estos fragmentos, podríamos llamarle, se pueden considerar aforismos. Me voy a permitir leerles algunos de la traducción que yo hice en 2005. Este libro lo publicó Sexto Piso en su colección Noesis. Aforismo 5. A partir de un cierto punto ya no hay regreso posible. Este es el punto a alcanzar. En el 28 nos dice: una vez que hemos acogido el mal, ya no exige que le creamos. En el 62, el hecho de que no exista nada más que un mundo espiritual nos quita la esperanza y nos otorga la certeza. El 94, 2 tareas para iniciar la vida: limitar tu círculo cada vez más y comprobar una y otra vez si no te has escondido en algún lugar fuera de tu círculo. El 100, puede haber un conocimiento de lo diabólico, pero no una fe, pues de lo diabólico no existe más de lo que ya hay. Estos son aforismos como tales, sentencias breves y bastante lapidarias. Tiene en cambio otros que son más bien de tipo narrativo, como este, el aforismo 8 y 9.
una perra pestilente que ha parido numerosos cachorros, putrefacta en algunas partes, pero que en mi niñez lo era todo para mí, que me sigue con fidelidad perenne, a la que no me atrevo a golpear, pero a la que, esquivando incluso su aliento, evito dando pasos hacia atrás, y que sin embargo, si no decido hacer otra cosa, me arrinconará contra el muro ya visible, para pudrirse totalmente encima de mí y conmigo hasta el final. ¿Es esto algo honroso para mí? Con la carne purulenta y aguzanada de su lengua en mi mano. Es terrible esta cosa. Bueno, este fragmento. El 10. A es muy engreído. Cree haber avanzado mucho en el camino del bien, ya que se siente expuesto. Evidentemente, en cuanto que rezar resulta un objeto muy atractivo, a cada vez más tentaciones procedentes de rumbos hasta ahora desconocidos para él. Pero la explicación verdadera es que un gran diablo ha tomado posesión de él y que el sinnúmero de diablillos menores solo viene a servir al diablo mayor. Tenemos también el 20, que es muy bonito. Leopardos irrumpen en el templo y beben el contenido de las copas sagradas. Esto se repite una y otra vez. Finalmente, esto se puede calcular de manera anticipada y deviene parte de la ceremonia. Tenemos también el 107, que nos dice: todos son muy gentiles con A, un poco al modo en que se trata de preservar con esmero un excelente billar, incluso frente a los buenos jugadores, hasta que llega el gran jugador, que examina minuciosamente el paño y no tolera imperfecciones prematuras, pero que cuando él mismo empieza a jugar, se desfoga de la manera más desconsiderada. Tenemos otros que son imágenes, que son muy breves. Estos que les acabo de leer realmente son pequeños relatos. O sea, son historias completas, aunque breves, pero mucho más extensas y que tienen, pues, se puede decir, un argumento. En cambio, estas son imágenes, meras imágenes, muy bellas también. El 15, como un sendero en otoño, apenas ha sido barrido, se cubre de nuevo con hojas secas. El 16, una jaula fue en busca de un ave. El 42, inclinar hacia el pecho la cabeza llena de repugnancia y de odio. Y el 87, una fe como una guillotina, así de pesada, así de ligera. Y estas imágenes son tan poderosas que si las siguiéramos desarrollando prácticamente nos podrían dar material para una historia también, para un relato, pero se quedan en esa primera imagen. Es curioso que 6 de estos aforismos se los dedican al paraíso. El primero es el número 3. Existen 2 pecados capitales del hombre, de los que derivan todos los demás: la impaciencia y la inercia. A causa de la impaciencia fueron expulsados del paraíso. A causa de la inercia no han regresado. Pero quizás solo haya un pecado capital: la impaciencia. A causa de la impaciencia fueron expulsados. A causa de la impaciencia no regresan. De ahí se salta hasta el 64 para volver a mencionar el paraíso. La expulsión del paraíso es eterna en su parte principal. Entonces, la expulsión del paraíso es eterna, la vida del mundo inevitable. Pero la eternidad del suceso hace que, a pesar de todo, sea posible no solo que podamos permanecer de manera duradera en el paraíso, sino que en realidad estemos de manera duradera en él,
sin importar si lo sabemos o no. Luego se va al 74. Si lo que se debió destruir en el paraíso era Si lo que se debió destruir en el paraíso era destructible, entonces no era decisivo. Pero si era indestructible, entonces vivimos en una falsa creencia. De aquí se va al 82. ¿Por qué alimentamos el pecado original? No por su causa fuimos expulsados del paraíso, sino por el árbol de la vida, para que no comiéramos sus frutos. El 84, aquí se densifica mucho la cercanía de los fragmentos dedicados al paraíso. Fuimos creados para vivir en el paraíso. El paraíso estaba destinado a servirnos. Nuestro destino fue modificado, pero nada se ha dicho acerca de que lo mismo haya sucedido con el destino del paraíso. Este es casi optimista. Y por último, el 86. Desde el pecado original, somos en esencia iguales en cuanto a la capacidad de conocimiento del bien y del mal. A pesar de eso, es precisamente ahí donde buscamos nuestras preferencias particulares. Pero es solo más allá de este conocimiento que empiezan las verdaderas diferencias. La apariencia contraria es provocada por lo siguiente: nadie puede darse por satisfecho con el mero conocimiento, sino que debe aspirar a actuar conforme a él. Sin embargo, al hombre no le fue concedida la fuerza para ello. Por eso, debe destruirse incluso a costa del peligro de no obtener con ese acto la fuerza necesaria. No le queda nada más que ese último intento. Ese es también el sentido de la amenaza de muerte implícita en la prohibición de comer del árbol de la ciencia. Quizá ese sea también el sentido original de la muerte natural. Pero el hombre siente temor frente a ese intento. Preferiría anular el conocimiento del bien y del mal. La denominación del pecado original remite a ese miedo. Pero no se puede anular lo ya sucedido, solo se le puede estudiar. Con este fin es que surgen las motivaciones. El mundo entero está lleno de ellas. Más aún, se podría decir que todo el mundo visible no es más que una motivación del hombre que quiere descansar por un momento, un intento por falsificar el hecho del conocimiento, por convertir al conocimiento en la meta. Y de aquí, del paraíso, nos vamos a saltar al hecho de que estos fragmentos, estos llamados aforismos, constituyen el único texto de Kafka en el que menciona de manera directa los temas teológicos. Para muestra un botón. Vamos al aforismo 50. El hombre no puede vivir sin una confianza constante en algo indestructible dentro de sí, aunque tanto lo indestructible como la confianza pueden estar permanentemente ocultos para él. Una de las posibilidades de expresarse de este estar oculto es la fe en un Dios personal. También el 68. ¿Qué cosa da más contento que la fe en un Dios doméstico? Y por último el 69. En teoría existe una posibilidad perfecta de felicidad: creer en lo indestructible dentro de uno mismo y no aspirar a ello. Como ven, esta colección de aforismos es de las más enigmáticas que se han escrito. Por otro lado, muy intensa también. Y aunque estos aforismos se han publicado y traducido en varias ocasiones, ninguna edición había seguido la disposición concreta que le había dado Kafka, el orden en el que fueron escritos, el hecho de que fuera un aforismo por página. La primera vez que se hizo en una edición de Roberto Calazo en 2004, o sea, muchísimo tiempo después de que se les escribió,
con el título en italiano Aforismi di Zürau. De Roberto Calasso es también la edición y el epílogo que viene en este libro, que es de donde yo tomé también los datos para hacer estas anotaciones. Y es en esa edición en la cual se basa esta traducción y esta publicación, que como les mencioné es de 2005. Desgraciadamente ya está agotada, como ya se dijo también, y ojalá que tanto mejor Ricardo esté por ahí presente en alguna biblioteca para que haya manera de acceder a ella. Aquí está. Ah, qué buena noticia. Bueno, pues muchas gracias. Por la lectura de tu traducción, magníficas reflexiones. Vamos a continuar, ahora sí que a mano libre, por supuesto el panel, pero también el público, quien levante la mano podrá intervenir. Dos comentarios. El primero, ya nos dio cuenta Irena que la primera traducción de Kafka del alemán al checo fue en 1929. En español, la primera traducción publicada en la Revista de Occidente fue 4 años antes, 1925. En la revista que coordinaba José Ortega y Gasset, así que llevamos casi un siglo de leerlo en español. No necesariamente en México, que Ernesto Lumbreras nos dice que muy probablemente la primera parte después de esta traducción fue un poco ausente de la lectura de Kafka en México, pero lo traigo a cuento porque ha sido muy peleado Kafka. Iniciado este milenio, hubo sendos juicios en el Estado de Israel para hacerse de los archivos de Max Brod, pero en el fondo hacerse de los archivos de Kafka, que él preservó y a su muerte los legó a quien era su secretaria en ese momento, ya en Palestina, Eva. Repito, en este milenio, el Estado de Israel abrió juicios para pelear esos archivos, porque para ellos es muy importante desde su fundación que todo lo judío esté ahí resguardado. Llegó al quite la biblioteca alemana, la Biblioteca Nacional de Alemania, es decir, los alemanes, a decir, no, Kafka es nuestro porque escribió en alemán. Estos un poco de cara dura para limpiarse el rostro pues, de los crímenes que acometieron en contra de la población judía. Pero claro, los chicos levantan la mano y dicen, también es nuestro. Al final, en términos jurídicos, por las leyes del Estado de Israel, quedó ahí el archivo. Pero podemos decir, como todos lo sabemos, pero no es baladí repetirlo en este auditorio y abrimos el micrófono para conocer su opinión, pues es universal y también es nuestro. Un poco esta mesa y todo el homenaje partió de las personas que están en cultura comunitaria en la Secretaría de Cultura que dijeron, oye, yo ya leí un cuento de Kafka y es mío. Es decir, no somos especialistas los que estamos organizando el homenaje, pero Kafka es nuestro. Con esos dos comentarios pues abro el micrófono para conocer su opinión y recuerden allá que enfrente que el micrófono también está ofrecido para ustedes. Quisiera plantear una pregunta que realmente me parece muy curioso, que son los alemanes los que reclaman a Kafka, pero no los austriacos, siendo que Kafka hablaba alemán, pero ciertamente, o sea, checos, Bohemia o Checoslovaquia, antes de ser Checoslovaquia, formaba parte del Imperio Austrohúngaro. ¿Por qué? O sea, es un cruce ahí de culturas, de lenguas. Porque, así como los austriacos reclaman a Beethoven, que siendo alemán trabajó básicamente en Austria mucho tiempo, en Viena, entonces y se considera casi que Beethoven es un autor, un músico austriaco,
Hitler no, Hitler nació en Viena, pero ese es alemán, a ese no lo quieren los austriacos, ¿no? Pero ¿por qué nunca se reclamó, digamos, que Kafka es austriaco y no alemán? Se me acaba de ocurrir, es una ocurrencia, es una conseguida en alemán, la Schnapsidee, o sea, una idea loca. Pero, ¿qué pasa ahí? Como los checos somos los herederos del humor de Kafka, lo compartimos y eso decimos, pues quiero una solución justa. Y así se pueden dejar de disputar el gobierno alemán y el gobierno israelí la obra de Kafka. Yo siento que el gobierno juzgaría muy bien de la obra de Kafka. ¿Están de acuerdo conmigo? Van mucho más allá estas cuestiones y lamentablemente se tienen que tocar, ¿no? En su momento, o sea, sí leí detalladamente las cuestiones de este juicio, incluso el contexto en el cual fue hallada y rescatada cierta parte, el legado de Max Brod. O sea, básicamente fue una casa de 100 gatos, o sea, en condiciones deplorables. Esa obra sobrevivió para la humanidad y justamente ese detalle yo lo considero lo más importante, y gracias a los medios técnicos electrónicos pues finalmente todos podemos gozar de la obra de Kafka, ¿no? Incluso en imágenes, y no necesitamos palparla, respirar sobre ella. Vamos, lo importante es que puede llegar a nosotros, insisto. Es que esto sería material fantástico para que Kafka hiciera un relato. Es bastante absurdo. O sea, a ver, lo acaban de decir con toda claridad. Kafka, medios electrónicos, tal, es de Alemania, es tal. A ver, Kafka está en un momento en donde la geografía en específico de ese sitio era una geografía completamente distinta. Claudio Magris lo cuenta en alguna parte, historias de ciudades en concreto que a lo largo del siglo XX han cambiado hasta 12 veces de nacionalidad. Entonces, lo que Claudio Magris es muy profundo, un poco humorista. Kafka a mí me parece que es mucho más humorista que se burlaría de esto, porque yo creo que el humor de Kafka, al final de cuentas, requiere una cosa muy concreta y Kuitlao lo dijo de alguna manera. Nada más te presenta lo obvio. De repente es como decir, este respeto por las fronteras del día de hoy, que no eran las mismas de antes y que no van a ser las del futuro, es una pelea completamente de ese momento. Entonces yo creo que lo más significativo, que Ricardo lo puso en la mesa, no es de dónde es Kafka, sino de dónde es la obsesión de determinar de dónde es Kafka. Porque a estas alturas del partido, pues, hay muy pocos autores tan universales como Kafka, ¿no? Lo dijiste muy bien, Kafka, lo decimos, en que Cantó empezó diciendo, a ver, México no es kafkiano. Eso lo van diciendo, es que eso es kafkiano, es kafkiano. Pues sí, todo es kafkiano porque nada es kafkiano, desde ese punto de vista. Kafka no es, curiosamente, el absurdo por el absurdo como Ionesco, sino que es más bien la acentuación de ciertas arbitrariedades o cuestiones que dan risa porque se toman con mucha seriedad algo que es absurdo, como las fronteras, ¿no? ¿Qué importa de dónde es Kafka, al final de cuentas, no? Para que se anime ahí al frente, traemos libros. Gaby de Libro Club me dice que quien pregunte, quien haga comentarios se va a llevar un libro de obsequio. No es de la biblioteca.